Buenas tardes, queridos amigos. Hoy estamos una tarde más en Demos Televisión. Tenemos el gusto de tener por primera vez hoy con nosotros al escritor de origen cubano, aunque curiosamente he podido ver que nacido en Bucarest, Ferran Núñez. ¿Qué tal, Ferran? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien, realmente muy contento de participar en este programa que ustedes están llevando a cabo hace tanto tiempo y que tiene tan buena aceptación entre las personas que están preocupadas por nuestro país o por nuestra patria grande que es España. Es muy importante lo que ustedes están haciendo. Muchas Gracias. gracias. Bueno, queríamos, para que la gente, el que no te conozca, presentarte. He podido ver que además de tener libros, el último que tienes, si no me equivoco, se llama, que además puedo ver que lo tienes en tu estantería, es Cuba Española, un proyecto para el siglo XXI, pero también tienes otros, intuyo que de poesía cubana, como es El desierto que canta, ¿no? Poesía underground se llama, Claro. y la A estética del mí, vértigo. Claro, seguramente has mirado en la página de Wikipedia, que no está muy Sí. actualizada. Bueno, en realidad, bueno, sí, yo empecé escribiendo poesía, escribiendo literatura, y luego me he ido un poco que derivando hacia la historia, que es mi pasión. Yo suelo decir que soy un historiador vocacional, porque no tengo la titularización de historiador, pero bueno, tengo la formación que hice aquí en Francia, en un diploma de estudios con una cosa que se llama DOA, que se hace en que hice en la Universidad de París 8, apenas llegar aquí, y que equivale, bueno, a una licenciatura en España en lo que es lengua, literatura y civilización. Más especializado para la historia que para la literatura. En realidad hubo como que un error de casting, pero lo que me interesa mucho más es la historia. Entonces me he dedicado a este tema de la historia más que a la literatura. Sin duda, igual que al poeta no se le pregunta qué título tiene, ni el historiador es el que hace historia, y tú lo haces a través de la literatura, y eso es lo que cuenta y lo que vale, sin duda ninguna. Muy Pues bien. mira, Ferran, como hemos estado en el preámbulo de este programa y esta mañana hemos tenido el gusto de estar hablando, quería comenzar por la relevancia que tiene desde el punto de vista político e histórico también, sin duda, porque claro, es una cuestión histórica. Empezar el programa hablando acerca de una ley o un proyecto de ley en el que recoge de algún modo recuperar o otorgar la nacionalidad a los descendientes de españoles nacidos en el extranjero, con lo que, por ejemplo, en tu tierra, la repercusión que tiene, como es natural, como es Cuba, en el caso específico, pero en el caso general de todas las latitudes donde hay españoles, o sea, hijos de españoles que han nacido allí, lo que se llamaría en la América española criollos. Así es, así es un término que me gusta, aunque está ha caído un poco en desuso, pero sí, es un término que me gusta. En realidad hay que tener en cuenta una cosa muy importante: la inmigración española hacia América eh, desde a principios del siglo XIX fue realmente muy importante, y también a principios del siglo XX. Piensa que simplemente a mediados del siglo XIX, Cuba era La Habana, y en La Habana lo que habían eran 250.000 habitantes. El resto de las personas vivían en el campo, y la isla estaba muy poco poblada. Es realmente a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en que hay una gran inmigración española hacia América, y en particular hacia Cuba, principalmente Canarias. Y, y realmente esta ley es una ley que las personas están esperando con mucha expectativa, porque hubo personas, ya hubo una ley anterior que, que se llama, que, bueno, que es la ley es la disposición adicional séptima, que se aprobó por el gobierno de Zapatero en el año 2007, que permitió que muchas personas, muchos descendientes de españoles que habían emigrado a América, accedieran a la nacionalidad española. Pero esta ley era una ley que no era perenne, era una ley que duró solamente 2 años,
Y claro, muchas de estas personas cuando empezaron a reclamar los papeles que les hacían falta, pues encontraron que, bueno, piensa que en España durante la Guerra Civil se quemaron muchas iglesias, se quemaron muchas parroquias y era extremadamente complicado encontrar los papeles que hacían falta, con lo cual muchas personas se quedaron fuera. Y entonces esta ley también tenía otros inconvenientes que no solamente que, como te había explicado hace un instante, que estaba limitada en el tiempo, sino que también dejaba fuera de diferentes personas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a los hijos mayores. Por ejemplo, el nieto, la persona en una familia reclamaba la nacionalidad española y solamente podía acceder a la nacionalidad española la persona en cuestión y los hijos menores, como está previsto en el Código Civil, pero los hijos mayores se quedaban fuera. Entonces, claro, esto creaba divisiones en las familias, sobre todo en las familias hispanoamericanas. Y también recuerda que hasta la Constitución de 1976, la mujer española tampoco podía transmitir la nacionalidad, con lo cual los nietos de las abuelas españolas que emigraron, que también tenían derecho, quedaron fuera de la nacionalidad. Con lo cual esta ley fue una ley positiva que permitió, como creo que dije hace un instante, que en Argentina, por ejemplo, accedieran a la nacionalidad prácticamente 500.000 de argentinos. Actualmente hay en Argentina 400.000 personas con nacionalidad española. Y en Cuba, actualmente, con los datos oficiales del CERA, hay 140.000 personas que tienen la nacionalidad española. Entonces, claro, para enmendar estos errores, pues los diferentes partidos desde aquella época han ido planteando diferentes reformas del Código Civil, como tienen otros países de nuestro entorno, como Portugal o como Italia. Por ejemplo, los italianos tienen posibilidades de acceder, si usted puede demostrar que hasta su bisabuelo, hasta el año 1846, creo que dice la ley, usted puede demostrar su filiación, usted puede recuperar su nacionalidad italiana. España no tiene una ley de nacionalidad y, bueno, las razones son incomprensibles para las personas que se ocupan de estos temas, para los abogados y los letrados. Es incomprensible que no haya una ley que permita el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles. No sé si estás al corriente, pero has visto que hay, por ejemplo, las últimas estimaciones demográficas que se han hecho hasta el año 2050 plantean que España va a perder 5 millones de habitantes. Entonces es incomprensible que ante este futuro tan negro que se avisora, no haya una ley de nacionalidad que permita que estos descendientes de españoles que no solamente tienen nuestras raíces, tienen nuestra cultura y tienen muchísimas ganas de demostrar que aman España y que tienen posibilidades de trabajar, que tienen posibilidades de trabajar juntos en la península para echar hacia adelante nuestro país, nuestra patria grande, no tengan la posibilidad de acceder a la nacionalidad. Aquí es un poco curioso, ¿no? Porque cerramos las puertas a los descendientes con la falta de ley, cerramos las puertas a los descendientes de españoles que tienen nuestra misma sangre, nuestra misma cultura, y abrimos las puertas a una inmigración descontrolada que muchos de ellos, bueno, pues no tienen nuestra misma cultura y sobre todo que no tienen un nivel de preparación. Es decir, si usted abre la puerta a una inmigración organizada de Iberoamérica, por ejemplo, venezolanos, que quieren regresar, que están interesados, por ejemplo, en venir a España a repoblar los pueblos que se están quedando vacíos, pues sería mucho más interesante acoger esa inmigración que otro tipo de inmigración que no están interesadas en este tipo de cosas. Entonces, esta ley, como estábamos hablando, esta reforma de esta ley, esta propuesta, se propuso en el Senado por los grupos de izquierda. La verdad, hay que decir las cosas como son. Los grupos de izquierda en España, más que los de derechas, han sido los que se han preocupado por los descendientes. Lo hacen, claro, no lo hacen por patriotismo ni porque estén sensibilizados con el problema, con nuestros problemas emocionales ni afectivos, pero lo hacen desde el punto de vista electoral. Pero bueno, yo siempre defiendo lo que hay que defender, y en realidad es una ley que nos interesa y que nos conviene a nosotros los descendientes de españoles en Iberoamérica. Y entonces
Ellos propusieron esta propuesta en el Senado y está siguiendo su rumbo y ahora, bueno, pues está en el Congreso y en la Comisión de Leyes del Congreso y si todo va bien, pues el día 14, quiere decir la semana que viene, habrá una ponencia, se discutirá y pasará a su aprobación. Y si esto se aprueba de esta manera, pues entonces se subsanarán esos errores de los que hablamos, se le permitirá el acceso a los descendientes de las abuelas españolas, a los hijos mayores, que por ejemplo en mi caso nos hemos quedado fuera de la ley de la primera, de la disposición adicional séptima de la que habíamos hablado al principio del programa, ¿no? Esto es un poco extraño para la gente que nos esté escuchando porque son cosas que no se manejan, pero es muy importante porque piensa, por ejemplo, que en un país como Venezuela, que hay 200.000 personas con un pasaporte español, mañana en un caso de una inestabilidad, de una intervención norteamericana o de un caos civil, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Qué va a hacer el gobierno español? ¿Van a fletar barcos para traer a todos estos españoles en fin, esto puede ser un problema muy pronto, puede ser un problema que estalle en la cara de los partidos políticos españoles que están ajenos a este problema que existe, que es real. Yo siempre hablo también del caso de Cuba y siempre digo, por ejemplo, piensa, en el caso de Cuba, los españoles Cuba es un régimen dictatorial. Los españoles que viven en Cuba tienen derechos, tienen los mismos derechos que tienes tú y que tienen las personas que nos están escuchando. Es decir, tienen derecho a organizarse como españoles, tienen derecho a votar en las elecciones como españoles. Y bueno, imagínate que una de estas personas decida mañana abrir una antena del Partido Popular, una antena de Vox, un partido popular, un partido que tiene una cierta sensibilidad hacia los hispanoamericanos, que decide abrir una antena de Vox, tienen derecho, porque son españoles, tienen un pasaporte español y la Constitución los ampara. Y que el régimen castrista lo meta preso o lo encierre y le condene a 10 años de prisión por hacer política. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el ministro de Relaciones Exteriores, Borrell? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez ahora que va la semana que viene o dentro de 2 semanas va a hacer un viaje a Cuba, va a luchar por esos españoles? Eso de repente se puede convertir en un gran problema político para España y ya va siendo hora que los políticos encaren esa realidad que nos beneficiaría como país, como te decía, desde el punto de vista de la inmigración, porque hay muchas personas que quieren venir a España porque en sus países no están bien y podrían la inmigración en este caso, una inmigración seleccionada con personas con nivel intelectual, con personas formadas, serían interesantes para el desarrollo de España. Eso es una gran verdad. Sí, te decía que tenemos una política muy rara en España. Estamos echando hacia afuera a las personas que hemos formado durante todos estos años y estamos importando personas que no tienen ningún tipo de preparación. Esto es una locura. Ahora no se ve, pero dentro de 10 o 15 años esto va a ser un gran problema porque quien no sabe leer ni escribir, quien no puede integrarse a un país, pues se crean graves problemas sociales como está ocurriendo, por ejemplo, aquí en Francia. Claro. Una cuestión que te quería, que comentáramos es, por ejemplo, esta ley, y ya podemos ir hilvanándolo con otros temas, claro. Esta ley, por ejemplo, tiene mucho más sentido, a mi juicio, que la que se hizo para restituir, vamos a decirlo de algún modo, pues la expulsión de los judíos sefarditas y que no fue en 1492, eso fue más tarde, fue en Felipe III, pero bueno, un siglo más tarde, más de un siglo, y de hecho más de 2.000 judíos sefarditas de origen español, sefarad era la península, pues solicitaron esa nacionalidad. Esto de algún modo es como una especie de compensación, digámoslo de alguna manera. Además, una compensación anacrónica, porque es ponerse en un lado victimista, negro legendario,
y aceptando de raíz toda la leyenda negra en vena, ¿no? Ya Bueno, incluso se intentó, se ha sospechado incluso hacerlo con los musulmanes expulsados. O sea, ya una cosa de delirio mental absoluto, porque ya esto es algo crónico y que ahora podemos enlazar con lo que estábamos diciendo, porque estabas hablando acerca de la izquierda. Nosotros, o yo por lo menos, mi maestro García Trevijano lo denominaba la falsa izquierda. La falsa izquierda le pone una vela a Dios y otra al diablo. Están con ese opúsculo o esa disposición se contrapone, por ejemplo, a toda la labor que han inoculado negrolegendaria en el constitucionalismo de las repúblicas de la antigua América Española, como Bolivia, Venezuela, donde todos los asesores de todos los dictadores y de todos los mequetrefes que ha habido allí han sido españoles, los han importado. Es decir, es una cuestión realmente, solo se me ocurre una persona, que es Freud, que pudiera solventarlo, que es renegando de España como nación, acusándola de ese imperialismo malvado. Luego importan lo peor de España para que les aconseje en esa manera renegada de ver la historia, para que le aconsejen sus constituciones y hagan esas amalgamas que son dignas de estudio, porque son verdaderamente un esperpento al constitucionalismo todo lo que han asesorado todos estos. Concretamente fue el Centro de Estudios Políticos, que fue la mayoría personajes de Izquierda Unida, que muchos han recalado en Podemos, del PSOE también, y curiosamente pagados por el Partido Popular, porque fue una legislatura de Aznar. O sea, fue una cosa de realmente irrisoria. Pero a lo que iba, para llevar el asunto, ¿cómo se ve, tú que eres cubano, que has vivido en Francia, que has vivido en España? Ahora mismo exactamente no te he preguntado, porque como estás en tantos sitios, eres omnipresente. Ahora mismo, ¿dónde estás? estoy en Francia, vivo en Francia en realidad. Pero bueno, voy a España porque voy a mucho a España por este tema del hispanismo y sí, estoy con frecuencia en esta galaxia, como habíamos hablado al principio, que creciente con muchas personalidades interesantes que me gusta conocer personalmente y entrevistar para mi propio canal y para el Diario de la Marina, que es una página que animo con otro compañero aquí en París, que se ocupa de la parte cultural, y yo, bueno, me ocupo de las noticias relacionadas con la comunidad española de Cuba. Como habíamos hablado, era de 140.000 personas en este momento. Lo que te quería decir para acabar la pregunta, ya te dejo, es ¿cómo entiendes tú, por ejemplo, además que estás ahora en Francia, porque así es como se entiende, no se puede entender de otra forma, cómo de algún modo a Europa en general, quizá al Imperio Británico en particular, nunca le interesó, lógicamente, una España unida? O sea, España entendiéndola como las dos al otro lado del Atlántico y la península. ¿Cómo se ha fabricado y se ha proyectado? Hay un libro muy bueno que estoy intentando conseguir, de toda la formación que tuvo con la masonería inglesa Bolívar y cómo operaron los servicios secretos ingleses en esos años. Cómo luego, además, Bolívar en sus cartas, en un libro que recoge Carlos Rangel, que es Del buen salvaje al buen revolucionario, un libro maravilloso, cómo Bolívar se arrepiente al final de su vida de todo lo que ha hecho. Es decir, cómo dice él, he destruido lo que ya estaba construido. Es decir, ahora que he querido querer emprender algo cuando ya estaba hecho. Entonces, ¿cómo se ha podido maridar a lo largo de la historia esa manera de querer renegar de España, pero luego a su vez darse cuenta de algún modo que ese hispanismo es más fuerte que cualquier otra cosa? Parece que se ha congelado la imagen. Sí, no lo sé, ¿está funcionando? Ahora está bien. Ahora está bien, Ferran, ahora está bien. Sigue, Sí, sigue. claro. El router aquí al lado debe ser que hay un problema. Es muy interesante lo que me has hablado de varios temas, ¿no? Me has hablado
gracias a una disposición, a una ley justamente bastante reciente y que se ha hecho justamente a la medida de eh, que bueno, podemos tener la idea de que compensar una injusticia histórica, entre comillas, está mal. Finalmente estas personas no va a provocar una avalancha de personas que vayan a venir y que estén interesadas en recuperar la nacionalidad española, aunque hay muchos que sí están interesados por patriotismo o porque farán, conservan todavía, hablan el ladino, conservan la nacionalidad, conservan las llaves de sus casas. Y bueno, ¿por qué no darles esta posibilidad? Bueno, en fin, esto no afectaría, realmente no cambiaría muchas cosas en España, pero al mismo tiempo, como te decía, esto crea un agravio histórico para nosotros, los descendientes españoles, que nuestros abuelos se fueron a Cuba a principios del siglo XIX. Ellos, como te explicaba, no tienen una ley de nacionalidad, no existe en España una ley que me permita a mí, que soy nieto de español, recuperar la nacionalidad. ¿Te das cuenta que es absurdo? Mi padre es español, yo no puedo ser español porque cuando mi padre se hizo español, yo era hijo mayor. Es completamente absurdo. Entonces, si le vamos a dar la nacionalidad a los judíos sefardíes, que a mí no me parece mal, pues bueno, vamos a hacer una ley para que los que también tienen derecho pues puedan recuperar la nacionalidad. Esto me parece que es un argumento que mañana se pudiera llevar a un tribunal de derechos humanos si no pasa una ley o si no hacen una reforma electoral para justamente deshacer este verdadero entuerto histórico, este verdadero agravio histórico que deja fuera miles de descendientes, millones de descendientes españoles en el exterior que, como te decía hace un rato, están deseosos de venir a España y ayudar a su repoblación y a su reconstrucción con ideas nuevas, ideas frescas, gente preparada. Y entonces, bueno, con respecto a lo que me estábamos en la segunda parte de tu intervención, cómo es que se ha producido esta cuestión, yo creo que es verdad que Gran Bretaña ha tenido un rol muy importante con la difusión de la masonería y todas estas cosas, pero los culpables, esta discusión empezó durante el siglo XIX con los regeneracionistas y sobre todo con la generación del 98. A mí me gustan más los regeneracionistas que la generación del 98, porque la generación del 98 lo que hizo fue culpabilizar al pueblo español el desastre del 98. Y en realidad, los regeneracionistas ya habían hablado y habían explicado que efectivamente este proceso, la culpa de todo este proceso en el cual la hispanidad se había roto, en el cual se había desarticulado el imperio, era un proceso que habíamos iniciado nosotros mismos dentro de España. Hay una historiadora española que ahora ha escrito un libro que se llama Imperofobia y Leyenda Negra, que explica muy bien esto a partir de, que se llama María Elvira Roca. María Elvira Roca Barea. Muy bien, muy bien. Y María Elvira lo explica muy bien a partir del gobierno de Carlos III, pero lo que ella dice en realidad es una cosa que ya se ha dicho y que se ha explicado, que le explicó Maeztu durante el siglo XIX en su libro, que también es muy importante, que se llama En defensa de la hispanidad. Y Maeztu realmente lo tenía muy claro. Él explicaba que esto, de alguna manera, se habían introducido ideas las élites españolas habían asimilado la leyenda negra, habían asimilado el discurso hispanófobo que venía sobre todo de Francia, no solamente de Inglaterra, sino también de Francia, y que lo habían hecho suyo y lo habían puesto en práctica en Hispanoamérica. Entonces, realmente esto ya se trató. Lo curioso es que estos grandes pensadores del siglo XIX, como Maeztu, Rafael Altamira y otros, pues no sean libros de cabecera en nuestras universidades y no sean libros de cabecera
en todo este movimiento, en toda esta nebulosa hispanista que está tomando forma y que está tomando fuelle en este momento. Entonces, sí, realmente hay que verlo de esta manera. Yo pienso que debemos, sobre todo, empezar a... Debemos tener una cosa muy clara, hay que reconectar la historia, hay que reconectar la historia de España y la historia de Hispanoamérica son una misma historia hasta el año 1898 en que se produjo la intervención de los Estados Unidos. En Cuba lo vemos en Cuba se ve mucho más fácil porque hay como una ruptura, hay una decisión entre cubanos y españoles que se produce en el año 1898 y de repente los cubanos empezaron, no de repente, esto fue un proceso histórico muy largo, pero hoy cuando usted habla con un cubano, le dice, bueno, yo soy cubano, pero bueno, ¿y usted cuál es su apellido? No, Evo García, y bueno, ¿y su abuelo dónde es? No, mi abuelo de La Coruña. Bueno, entonces usted es cubano, ¿cómo tocamos? La gente no se conecta, no se dan cuenta que sus abuelos son españoles, que la historia es una historia reciente y que hay que reconectarlo todo para poner las cosas en su lugar. Y entonces, por ejemplo, otra de las cosas que hay que hacer, por ejemplo, es fijar el vocabulario. Cuando yo escucho a alguien en la prensa que dice, bueno, vamos a Cuba, Pedro Sánchez va a viajar a Cuba, que fue la última colonia española. No, señor. Bueno, es verdad que los medios hay un bajo nivel cultural en todas las redes, hay un bajo nivel cultural que no solamente afecta al pueblo llano, sino también afecta a los intelectuales. Y bueno, realmente, si queremos reivindicar la hispanidad, hay que empezar por revisar el vocabulario. Entonces, cuando se hable de Cuba, no se puede decir que era una colonia. Cuba, bueno, quizás tenía un régimen colonial, pero no era una colonia. Cuba constitucionalmente era una provincia española y así está escrito en la Constitución del 69. Entonces, hay que decir eso. Y cuando se hable de Cuba, no se puede decir que era la última colonia, hay que decir que era la última provincia de España. Y cuando se hable de Cuba, hay que decir que Cuba fue la primera autonomía de España. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, porque cuando ahora se habla del régimen de las autonomías, que yo sé que no es tu taza de té y que hay que destruir las autonomías, pero bueno, esas cosas empezaron con Cuba. Empezaron con Cuba, la idea del federalismo empezó con la Primera República y empezó justamente porque había que buscar la manera de encajar. Fíjate que incluso los términos, aunque hayan evolucionado, son prácticamente los mismos. Se buscaba el encaje de Cuba dentro de España. Entonces esto te recuerda, me imagino que te recuerde lo que está pasando en estos momentos en Cataluña, ¿no? Entonces, por eso se inventó la autonomía, por eso se le dio un régimen autonómico a Cuba y por eso hay que reconectar todo esto para que la gente se dé cuenta que lo que está pasando hoy en España es una bis repetita de lo que ya sucedió en el siglo XIX. Pero no tanto como para ustedes, los españoles, sino también para los propios cubanos que no saben ni quiénes son, ni de dónde vienen y piensan que son de orígenes siboneyes o guaraníes, cuando el 70%, de acuerdo a los estudios que se han hecho de ADN recientemente, prácticamente el 86% de la población tiene ascendencia europea y particularmente española. Entonces, bueno, a partir del momento que esto se haga, iremos progresando, pero esto es un trabajo por eso yo estoy tan contento que surjan este tipo de iniciativas, porque, como decía Maestro, antes que lo fusilaran, hay que hacer lo correcto. Y uno no lo tiene todo, uno no tiene las posibilidades, quizás no tiene acceso a los medios o a los grandes medios, a los medios mainstream, pero tiene esta posibilidad y no tiene que hacer lo correcto. Y ustedes están haciendo lo correcto y Patricio Lons en Argentina está haciendo lo correcto y la Liga Hispánica en otros lugares está haciendo lo correcto y nuestros amigos hispanistas en la galaxia hispanista, cada uno a su nivel está haciendo lo correcto. Pero debemos justamente quizás un día sentarnos en un gran congreso de hispanistas y decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar este tema? ¿Cómo vamos a abordar qué vocabulario vamos a utilizar? Y, por ejemplo, yo no utilizaría más del término América Latina. No está mal, porque en realidad no está mal América Latina, pero en realidad es un término que es un término reciente, es un término que ha sido creado, fue
inspirado por los investigadores franceses y que realmente me parece reductor. Existe Hispanoamérica, existe América, existe Iberoamérica, si queremos incluir a Portugal, pero bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre, vamos nosotros mismos que defendemos estas ideas, vamos a centrarnos para que el mensaje pase, para que nos habituemos a decir las cosas como son, porque recuerda que el lenguaje también, las cosas que decimos también son producto de lo que sabemos, de lo que creemos saber. Entonces, si repetimos América Latina o repetimos Cuba era una colonia, pues estamos haciéndole el juego a los enemigos de España. Y eso es una cosa muy importante que tenemos que tener en mente a la hora de expresarnos sobre este tipo de temas. Mira, una cuestión muy importante que es el lenguaje, porque el simposio que hicimos con nuestro querido maestro García Trevijano en Santo Domingo de la Calzada, precisamente el título era, si mal no recuerdo, el consenso político degenera el idioma. Claro, a través de la política lo que hace es pervertir el lenguaje y a través del lenguaje pervertir la razón de los débiles mentales y inocular la ideología, que es de lo que se trata. Hay una cuestión de los regeneracionistas que tú has comentado, Ferran, me parece muy interesante porque quizá la figura más conocida sea la de Joaquín Costa, que sí, efectivamente, ahí se acercaron muchos, como has dicho, Maeztu, Unamuno, pero luego hubo otros que fue nefasta su aporte a la Constitución de España, que fue, por ejemplo, Américo Castro, aquel que decía que había que fundar la nación española de nuevo como si nunca hubiera existido, o la mítica frase de dos llaves al sepulcro del Cid. Era su frase célebre. Y Ortega lo digamos... Disculpa que te interrumpa, pero no vayas más lejos, el propio Cánovas o el propio Castelar. Ellos decían que era español que no podía hacer otra cosa. Es decir, nuestros políticos, nuestros grandes oradores, nuestros grandes pensadores tenían esa idea. Pero bueno, yo estoy hablando del primer regeneracionismo. Y ellos tenían claro en varios puntos. Mira, la falta de patriotismo, decían, el desprecio de lo propio, la ausencia del interés común y la falta del concepto de independencia y al mismo tiempo menosprecio de la tradición. Las cosas que estamos viviendo hoy, las cosas que está reivindicando personas como ustedes en España. No se puede despreciar la tradición, hay que reconectar, lo que decía yo al principio, reconectar. Tenemos que reconectarnos con nuestra historia, estar orgullosos de lo que somos. Pero si es que España no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. La labor civilizadora de España en América no tiene parangón. Es que hay que explicárselo a las personas y uno no puede pararse de decirlo cada vez y recordarlo cada vez. Miren, ¿dónde están los indios en los Estados Unidos? ¿Dónde están los indios en Australia? No hay. Metidos en reserva. Bueno, mira, en Hispanoamérica tú vas a México y te das cuenta que ahí hay un mestizaje, están los indios allí, están allí, están presentes, forman parte de la política. Nada más que tienes que mirar la cara al nuevo presidente de México para darte cuenta que ese hombre tiene en su sangre indígena. Esto no pasa en los Estados Unidos. A ver cuántos presidentes de origen indio existen en los Estados Unidos. Bueno, ninguno. Y entonces, bueno, son cosas que hay que repetir y hay que valorar y tenemos que estar orgullosos, pero tenemos que transmitirlo y cada vez que se dé la oportunidad, como ahora me la estás dando, yo siempre trato de repetirlo porque ese complejo que tenemos, ese complejo que nosotros mismos hemos defendido, que se ha vehiculado por nuestros enemigos históricos, pero que hemos asumido, porque eso no hubiese sido... Si usted hubiese estado consciente, si usted hubiese estado orgulloso de lo que es, eso le hubiera parecido insignificante, le hubiera parecido pamplinas, no le hubiera hecho ningún caso y hubiera seguido su rumbo. Pero esto no fue así, esto fue asimilado por nuestras élites y sobre todo fue asimilado a partir de
a partir del año 1700, cuando hubo el cambio de dinastía, que vino entonces la dinastía de los Borbones, que bueno, en realidad, por muy buenos que sean los Borbones, vamos a decirlo así, vamos a pensar que los Borbones se han enmendado y que ya no es son pensar como mucho, antes. Es pensar muy bien. Bueno, pensemos que los Borbones se han enmendado y que ya sean unos patriotas y que defiendan España. Bueno, no era el caso en el siglo XVIII. No era el caso. Ese hombre era el nieto de Luis XIV y él vino a España con una misión, y la misión era acabar con España, y la misión era igualar, si no igualar, por lo menos que España no le hiciera sombra a Francia. Esa fue la verdadera política de Felipe V. Es verdad que hubo reformas, pero acabó con el imperio. A ver, vamos a ver, porque es que desde los tiempos de Felipe II, España no tenía flota. Piénsalo para que lo sepa. Bueno, había algunos barcos, había cosas que se hacían, pero ya España no controlaba los mares, era Inglaterra, y ese imperio no se rompió. Ese imperio se rompió a partir de los Borbones. ¿Y por qué se rompió a partir de los Borbones? Porque los Borbones introdujeron cambios que sacaron a los criollos de los que habíamos hablado al principio, los sacaron del gobierno, los empezaron a excluir y empezaron a considerar que las personas que venían de la península eran mejores que los que estaban allí. Entonces acabaron con las leyes de Indias. Mira, esto se ve muy claramente porque ya cuando remontamos a Iberoamérica o Hispanoamérica es muy difícil verlo, pero cuando, disculpa, yo tú me dejas y yo hablo muy bien. Yo te dejo, nos quedan 3 minutos, me avisó César hace 5. Bueno, nada, lo que te decía que, por ejemplo, en el caso de Cuba se ve muy bien. En el caso de Cuba, a partir del año 1837, los cubanos, los criollos de Cuba, que eran hijos de españoles, fueron excluidos. Desde Cuba fue excluida del ámbito constitucional. Y es a partir de ahí que se crea una cosa que los historiadores cubanos llaman la innombrable injuria, en la cual los cubanos que tenían muchas razones para sentirse disgustados, pues lo estaban porque habían sido excluidos del ámbito constitucional. Y eso no lo hicieron los ingleses, eso lo hicieron los propios españoles, los propios liberales españoles. Y en este caso, el régimen liberal que estaba en ese momento. Entonces, bueno, hay cosas que hay que hablar, hay cosas que hay que discutir y hay cosas que hay que poner en su lugar para poder entendernos y para poder echar hacia adelante este proyecto común que nuestro futuro está en juego. Piensa que todos los países se reúnen, está el bloque asiático, los países se reúnen en el Pacífico, los chinos, los rusos, todo el mundo se está reuniendo y nosotros somos los únicos que tenemos 24 naciones en Hispanoamérica, España mirando hacia Europa y no mirando hacia Hispanoamérica. Entonces, tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, yo pienso que América se irá, forzosamente defenderá en algún momento sus intereses, buscará la manera de unirse para sobrevivir y cada uno cogerá su camino. Yo pienso que España debería asumir ese liderazgo porque, bueno, primero le toca por historia y luego porque yo pienso que a partir del liderazgo español se pudieran hacer montones de cosas, pero habría que comenzar por alguna parte. Y por eso yo pienso en la reunificación, empezando por Cuba, empezando por la ley de nacionalidad de la cual habíamos hablado, que permitiría que no solamente, como hay ahora, 200.000 personas sean españolas en Cuba, sino que 3 millones de personas, 4 millones de personas sean españolas. Y a partir de ahí hacer un plebiscito y organizar un plebiscito vinculante que permitiera una reunificación. ¿Por qué no? Podemos hacerlo. Eso depende de nosotros, depende de programas como el vuestro, y depende de que el mensaje pase, se repita y que dejemos de pensar que es una utopía y que es irrealizable. Podemos hacerlo, pero hay que venir. Pues en eso estamos, Ferran. Yo quisiera terminar el programa diciendo que sin duda alguna, y es la tesis que defendemos, contraria a la que hacía Ortega y Gasset, que Europa es el problema y el hispanismo es la solución. Muy bien. Eso es así como lo vemos nosotros
Y desde luego todas esas élites, como has dicho, que se sumieron se afrancesaron y que vieron España de una manera negativa, siguen de algún modo teniendo psicológicamente en el imaginario a Europa como el flotador que va a evitar que nos ahoguemos, cuando es precisamente el lastre que nos está hundiendo, por tanto, precisamente que nos olvidemos de quiénes somos y de que de algún modo mucha gente de manera impresionante e increíble, porque no se da en ninguna nación del primer o tercer mundo, se sienta ofendida o se sienta deprimida de ser español. Es una cosa realmente insólita, pero a ese punto ha llegado a calar esa visión, como hemos hablado, negro legendaria. Pues Ferran, ha sido un gusto maravilloso tenerte con nosotros, esperemos que tenerte muchas más veces y espero, que te la hayas pasado bien y que hayas estado a gusto. Sí, no, todo ha estado muy bien. En realidad, como yo te decía hace un instante, te agradezco realmente. Este tipo de iniciativas son importantes, son necesarias, no solamente necesarias, son imprescindibles para que el mensaje pase, porque tenemos un gran futuro, pero tenemos que creer en ese futuro y por el camino en que vamos, o por el camino que van nuestras élites y nuestros políticos no nos van a llevar a buen puerto. Yo lo veo de esa manera, por eso hay que luchar por la hispanidad, que es el futuro de todos. Estamos jugando nuestra supervivencia como cultura, como nación, y es muy importante. Pues Ferran, un fuerte abrazo y queridos oyentes y amigos, hasta el próximo programa. Hasta luego.